En esta hora que adoramos al Señor, que leímos su palabra, va a estar con nosotros la pastora Ana Durán de Rodríguez para llevarnos esa palabra que el Señor ha puesto en su mente, en su corazón, para edificación de su pueblo. Usted que puede estar escuchando esta palabra, que puede estar viendo este video, te pedimos que si el Señor ha hablado a tu corazón, tú hagas su comentario y lo compartas para que pueda llegar a otros. Sin más preámbulo, los dejamos con la pastora Ana Durán de Rodríguez. Dios me bendiga. Aleluya, siempre el Señor, Dios es lo más fuerte. Amén. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga a todos. De verdad que es un honor nuevamente estar aquí llevando la palabra del Señor y compartiendo con ustedes aquellos que el Señor ha puesto en mi corazón para este día. Damos gracias al Señor por el privilegio. Y en esta tarde vamos a estar hablando con el tema. Aleluya, es algo que el Señor puso en mi corazón así, y verdad, quizá tenía otra cosa, pero nos dejamos guiar por lo que el Espíritu pone en nuestro corazón. Y es superando el miedo a través de la fe en Dios. Superando el miedo a través de la fe en Dios. Y en estos tiempos, ¿verdad? Muchas personas podemos estar pasando por temor, por miedo, a diferentes situaciones, preocupaciones que conllevan a tener miedo, y es normal. Son emociones encontradas que podemos tener a veces. Miedo a comenzar cosa nueva, miedo a mudarse, miedo a viajar, diferentes temores que como seres humanos nosotros podemos estar pasando. Pero nosotros, y ese miedo que nosotros podamos tener, afecta las emociones en nosotros. Y también el mover de la persona. Cuando usted está atemorizado, usted no puede funcionar correctamente. Y eso le pasaba a los discípulos. En el capítulo 20 encontramos, en versículo 19, encontramos que los discípulos estaban pasando por un momento de temor. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, leyendo con toda reverencia, dice: al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Los discípulos estaban pasando en aquel tiempo. Era ese el proceso de la resurrección, de los ataques, la crucificación de Jesús. Y los discípulos tenían temor. Tenían temor porque ellos pensaban que lo mismo que le había pasado al maestro le iba a pasar a ellos. No era que se había dicho que iban a atacar a los discípulos, solamente estaban atacando a Jesús porque se estaba cumpliendo lo que tenía que cumplirse por el cumplimiento de la palabra. Pero los discípulos, en su mente, el temor lo abarcó a ellos, y en su mente ellos pensaron: o posiblemente, como nosotros andamos con Jesús y nos conocen, entonces nos van a atacar a nosotros. Así pasa con nosotros. Hay miedo que son reales, hay miedo que nosotros nos lo ponemos en nuestra mente. Y eso le pasaban a ellos, sin tener certeza que iban a ser atacados. Ellos, dice la palabra de Dios, ellos se encerraron. Y es una de las cosas que pasa cuando la persona tiene miedo, que se encierran. ¿Se encierran en qué? A veces no quieren salir, se le impide avanzar, se le impide desarrollarse, porque es lo primero. Cogen un momento de depresión donde dicen: no, yo no tengo deseo de salir, yo no tengo deseo de hablar con nadie. Se encierran en ellos mismos. Eso es temor que tienen
y lo que deciden es aislarse, porque en medio de ellos mismos ellos se sienten seguros, ellos se sienten bien, quizá trancado en un cuarto, trancado en una casa, ahí ellos se sienten que están seguros. Otra de las cosas que trae temor es que las personas abandonan sus responsabilidades. Cuando la persona está en temor, tiene miedo, decide no salir. Y fue lo que le pasaba a los discípulos. Los discípulos tenían un mandamiento de ir a predicar y dar testimonio de la palabra de Dios, del evangelio, pero ellos se encerraron porque tenían miedo. Al tener miedo y al estar encerrados, pues entonces ellos no iban a cumplir con lo que Dios le había mandado hacer, que era predicar y llevar la palabra, ¿verdad? Continúa diciendo hasta el versículo 23, si lo pueden leer después, continúa diciendo ese era el mandato de ellos, de ir a predicar y dar testimonio de la palabra. Así pasa con nosotros. A veces se lo encargan, a veces en el mismo trabajo. Cuando usted tiene ese temor, usted deja de crecer, hasta un trabajo que usted tenga. Usted deja de crecer porque tiene miedo de experimentar las cosas nuevas. El temor evita que usted pueda alcanzar lo que quizá ya Dios ha puesto para usted. Porque el temor lo retiene, el temor lo paraliza. Y a eso no es el temor que Dios nos ha llamado a nosotros. También las personas cuando tienen temor, un temor en un medio desconocido, también ellos bajan lo que son el deseo de seguir avanzando. Pero no se le olvida saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando el Señor llega a donde los discípulos y ellos se sorprenden porque hay doble mensaje. Fue la primera visita que Dios hizo cuando el Señor Jesús hizo, cuando ellos resucitó, porque llegaron, las puertas estaban cerradas, pero el Señor entró, aleluya. Y cuando la presencia de Dios llega, todo se transforma. El Señor viene y le dice, paz a vosotros. Esa paz que Dios daba a los judíos en aquel tiempo, la paz de Dios era una palabra común, era algo que ellos saludaban donde quiera que llegaban. La paz sea con vosotros. Y cuando el Señor llegó, le dice paz. Pero esta paz que Jesús le lleva a ellos no fue una paz cualquiera. No es la paz que yo le puedo decir, la paz sea con vosotros. Es su propia paz. La paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, sino como solamente Cristo la puede dar. Verdaderamente la paz de Dios es lo que nosotros debemos tener en toda tempestad que podemos estar pasando. En la presencia de Dios hay paz. Hay paz, hay gozo. No hay temor. No hay temor. Y es lo que nosotros debemos de tener en todo tiempo. También la paz en hebreo dice shalom. Esto significa también estar completo, estar entero. Era como la herencia, es como algo cuando Dios te deja a ti. Es decir, la paz de Dios es una bendición tremenda, es una bendición amplia. Es un complemento completo de lo que es, que desciende del Padre. La paz que desciende del Padre es una bendición amplia, donde hay todo. Nosotros como hijos de Dios debemos de apoderarnos de esa paz. De que no sea que el temor nos abarque a nosotros, sino que la paz de Dios esté en medio de nosotros. Nosotros reconociendo cómo nosotros podemos buscar la paz de Dios o mantener esa paz de Dios. El salmista decía cómo nosotros podemos confrontar, porque nos llega los confrontamientos de poder estar nervioso, de estar preocupado, de estar angustiado. Nos llega. Pero el salmista decía en Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y lo defienden. Aleluya. Lo que significa que usted y yo no estamos solos. El Señor envía ángeles alrededor de sus hijos. Acampar significa que hay muchos alrededor de usted. No importa en el lugar que usted se encuentre, donde usted esté ahora, los ángeles de Jehová están alrededor de usted, defendiéndolo, cuidándolo. ¿Qué situación usted se está pasando en este día? Quizá está angustiado, quizá está desesperado, quizá tiene un caso de corte de salud, pero los ángeles del Señor están alrededor de usted. Pueden enfrentarse, no importa el miedo que usted se esté confrontando en este día. Podemos confiar en Dios. Los ángeles de Él lo están cuidando.
lo están protegiendo. Debemos acudir a Dios en oración y ayuno. Cuando usted se siente desesperado, angustiado, no importa la situación, hay momentos que quizá usted está callado, sentado, pero su mente está tan llena que usted ni siquiera puede pensar. Pero de esa manera, acuda a Dios. Acuda a Dios, que aún en el silencio, y usted poder decir: Señor, no tengo palabra para decirte, porque mi corazón no está, no sale una palabra, pero Dios conoce su corazón, conoce su deseo, conoce su anhelo. Solamente clame, aún en su pensamiento, dígale: Señor, yo estoy aquí, ayúdame, guíame. Y el Señor lo defenderá. El Señor activará en usted eso que usted necesita. Ese estado de ánimo quizá que esté mal. El Señor es su refugio. El Señor es su fortaleza. Él es su fuerza. En Él está todo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El miedo no estanca. El miedo paraliza el avance de usted poder avanzar donde quiera que usted tenga que moverse. No importa lo que el Señor le haya asignado. Si el temor está en usted, se le va a hacer difícil avanzar y alcanzar la promesa que ya Dios ha dejado para usted. En aquel tiempo podemos mirar que también nos puede facilitar lo que es limitar a la visión que Dios ha marcado. Una persona con temor no puede pensar bien, no puede ver visión. Y podemos ver la historia de los 10 espías que mandaron, aleluya, que lo mandaron a chequear la tierra. Y podemos verlos en Número 13, 33 y 14, 8 y 9, donde el Señor Moisés mandó a los espías a chequear la tierra, a supervisarla, a mirar qué había. Quizá usted tiene que chequear algo. Y dentro de esa manera, cuando se enviaron a chequearlo para allá, vinieron algunos de ellos, 10 de ellos, a decir que la tierra era mala, a decir las cosas negativas nada más que habían de ellos en la tierra. Pero en cambio Caleb y Josué miraron cosas diferentes, porque ellos dijeron que en la misma palabra de Dios dice que ellos miraron lo que Dios podía hacer, no lo que ellos estaban mirando, sino dice, entonces se miraron y pudieron mirar y trajeron las informaciones correctas. Porque ellos confiaban en Dios, que si Dios le había dado esa promesa y se lo había prometido, Él mismo se iba a agradar en hacerlo. Dice la palabra de Dios: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres grandes de estatura. Ellos lo vieron como gigantes. En cambio Josué y Caleb dijeron: hemos reconocido la tierra. Y rasgaron su vestido y hablaron a todas las congregaciones de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. De gran manera. No solamente dijeron que era, sino que era de gran manera. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos conducirá a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, le dice: no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Aleluya. Aleluya. Se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Aleluya, no temáis. Y es lo que a veces nosotros miramos las cosas a veces difíciles, porque no le estamos mirando, no estamos confiando en Dios. Y en todo nosotros como hijos de Dios no podemos mirar las cosas con nuestros ojos naturales, sino con nuestros ojos espirituales, como Dios la ha visto. No el presente, no a lo natural, no las circunstancias que se nos están pasando en los momentos, sino como lo que ya Dios nos ha prometido a nosotros, que si estamos con Él y Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores en aquel que nos llamó en Cristo Jesús.
tenga la confianza que la promesa de Dios se van a cumplir en todo lo que Dios ha marcado para usted y para cada uno de nosotros. Es tiempo de nosotros podernos levantar, es tiempo de nosotros poder confiar, es tiempo de nosotros poder decir: yo le creo a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos ha llamado a nosotros para hacer cosas diferentes. Aleluya. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. En estos tiempos, cuando el miedo nos puede nublar a nosotros la visión y llevarnos a nosotros la incredulidad, que estamos hasta pecando ya con eso, debemos recordar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que tiene plan, que tiene propósito para nosotros. Incluso aún en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, todas situaciones, el Dios que nos llamó está con nosotros. No temáis. No temáis a lo que el hombre puede hacer, sino a lo que Dios ya ha marcado para nosotros. Aleluya. Dice Isaías 41:10. No temáis porque yo estoy contigo. No temáis porque yo soy tu Dios. Yo doy vigor, sí, y vuelve y lo confirma. Sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Y la justicia de Dios que asiste y protege a la congregación de los oprimidos. Es la justicia de Dios que está en medio de cada uno de sus hijos, que está en medio de cada congregación. Es nosotros poder confiar en esa promesa de que Él ha dicho que no debemos de temer, de que Él ha dicho que Él está con nosotros, de que Él nos ha dicho que no desmayemos, de que Él ha dicho que Él es nuestro Dios, de que Él ha dicho que yo estoy contigo, que si tú no tienes fuerza, Él es el que te da la fuerza, Él es el que da fuerza al caído, Él es el que levanta al que está caído, al que da deprimido, es el que da aliento. Aleluya. Es tiempo de que nosotros nos levantemos confiando en Dios, que no haya nada de temor, que haya fuerza, que haya vigor, que haya restauración, aleluya, para avanzar en lo que Dios quiere hacer para cada uno de sus hijos. Hay promesa. El salmista dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una confianza que debemos de tener, es una confianza que cada uno de aquellos hijos de Dios pasaron, pero que ellos confiaron en Dios. Ellos dicen que ellos estará con ellos. El salmista dice, y es lo que tú y yo debemos de declarar, que tú, Jehová, estará con nosotros, que Él está contigo. Tú que estás pasando por lugares, por momentos de sombra de muerte, quizá te sientes solo, te sientes estancado. Jehová está contigo. Levántate, levántate, confía en Él, que no haya nada que te paralice, porque Jehová está contigo. Él nunca te dejará. Aleluya. En medio de la oscuridad, Él siempre estará contigo. Al veces el momento que estamos temerosos porque estamos oscuros, miramos la luz, no está en el camino, hay oscuridad y hay temor. Hay temor porque estamos mirando todo oscuro, pero Jehová es tu luz. Jehová es tu luz. Él es que está contigo. Él es el que está con cada uno de nosotros. Es tiempo. El salmista describe esos momentos de oscuridad, esos momentos de situaciones quizás de muerte, en esos momentos. Pero Él está bajo la sombra del Altísimo. Y es la misma sombra que cubre a todos los hijos de Dios. Es la misma que cubrió a Moisés, es la misma que cubrió a Abraham, es la misma que está contigo y que está conmigo. Aleluya. Él es nuestra sombra, nosotros estamos bajo Él. Y le sigue hablando a Josué, y Josué dice: mira que te mando que sea valiente, que te esfuerce y sea muy valiente. No temas ni desmayes. Es tiempo de que nosotros no nos cansemos, de que nosotros no desmayemos, que nosotros, aleluya, en cualquier situación que estemos, podemos mantenernos firmes en el Señor, confiando en Él. No importa, esfuérzate y sé valiente. En este día el Señor te dice que te levantes, el Señor te manda que te esfuerce, que sea valiente, que sea muy valiente. No solamente valiente es suficiente, pero avanzar. Es tiempo de levantarnos. José era un hombre humilde, pero José desconfiaba de él mismo, no de Dios, sino de él mismo. Aleluya. Y por todo lo que pasaba, hasta tenía temor de poder seguir trabajando en la obra, pero él confiaba en Dios.
Y por eso el Señor le repetía con tantas veces, esfuérzate y sé muy valiente, que yo estoy contigo. Y el Señor está con cada uno de nosotros en este día. Es una palabra para que tú te puedas levantar, para que tú que te sientes estancado, tú te sientes que no está avanzando, tú puedas decir, Señor, heme aquí, yo sé que tú estás conmigo, ayúdame a ser valiente, ayúdame a esforzarme si no te estás esforzando lo suficiente. Aleluya. Hoy en el nombre de Jesús nosotros pedimos en esta hora que cada uno de tus hijos, de aquellos que están mirando esta palabra y que la van a mirar quizá más tarde, sea renovado tu fuerza. Sea valiente y te esfuerce, así como se esforzaron cada uno de aquellos hombres que no temieron porque ellos confiaban en Dios. Ellos confiaban en Dios. Y donde está la presencia y el Espíritu de Dios, aleluya, hay libertad. Hay libertad. Y fue lo que pasó con aquellos siervos de Josafat, que él tenía temor. Él tenía temor cuando se le avisaron que iban a ser atacados. Pero dentro de ese temor, él hizo algo que es lo que a veces nosotros no hacemos. Que a veces nosotros nos paralizamos y no hacemos y nos quedamos buscando en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio conocimiento. Pero dentro del temor lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios. Es clamar a Dios. Lo primero que debemos de hacer. Un hijo de Dios no se va por lo natural. Un hijo de Dios lo primero que busca es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Usted está cansado, póstrese delante de Dios. Clame a Dios en ayuno y oración para que usted pueda encontrar la respuesta. Y la historia de Josafat dice, cuando estaban en los problemas, en la victoria sobre Moab y Amón. Y dice el versículo 3, dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Quizá usted se siente solo en algún momento y no tiene la fuerza. Pero cuando usted está solo y no tiene fuerza, busque ayuda. Busque algún hermano y convoque ayuno y oración. Buscar ayuno y oración para que le ayude a orar por usted, junto con usted, en momentos de desánimo. Y dice el versículo 12, dice, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Aleluya, santo es el Cordero. Verdaderamente que esa historia es maravillosa. Esa historia es hermosa y es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Levanté los ojos hacia los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová y es lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Levantó sus ojos hacia arriba para poder clamar a Dios. Y se encuentra esa palabra y todo el pueblo se levantó delante de Jehová. Pero mire qué más hermoso. Y dice el versículo 14, allí estaba Hazael, hijo de Zacarías, y Yasael, hijo de Matanía, levita. Oiga lo que era él, era un levita de los hijos de Asaf. Sobre él vino el Espíritu de Jehová, aleluya. Y el Señor me ministraba en esto. Él era un salmista, pero oiga lo que dice, vino el Espíritu de Jehová. Aleluya. En todas las reuniones no está el Espíritu de Jehová. Pero en ese momento que estaba este joven cantando, adorando al Señor, llegó el Espíritu de Jehová. Y es lo importante que usted y yo debemos de trabajar. Asegurarnos que el Espíritu de Dios, cuando usted está alabando, sea derramado sobre usted. Porque ahí está la diferencia. Hay muchos lugares que se puede estar adorando, hay mucha casa que se puede estar adorando, muy bonito, mucha alabanza, pero el Espíritu de Dios no está. Y si el Espíritu de Dios no hay transformación, si el Espíritu de Dios no hay sanidad, si el Espíritu de Dios no está, no hay milagro. Aleluya. Y en este joven dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él de Jehová en medio de la asamblea. Aleluya. Asegurémonos
que en cada asamblea, que en cada reunión el Espíritu de Dios esté sobre ese lugar. Porque entonces ahí dice, este joven siendo un adorador, se convirtió en profeta. Porque dice la palabra que cuando llegó el Espíritu de Dios sobre él, dijo, oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, aleluya, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, aleluya, santo es el Cordero. Mire lo que pasa cuando el Espíritu de Dios llega en este joven. Este joven, siendo un adorador, se convirtió en profeta porque empezó a profetizar. Empezó a dar palabras a Josafat, palabras de confianza, palabras enviadas de Jehová. Y es eso lo que pasa cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. En cualquier reunión, no importa cuánto haya, multitudes, puede ser poco, pero donde la presencia de Dios está, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay milagro, ahí hay de todo, ahí hay victoria. Y fue la victoria que ellos tuvieron, ese mensaje. No te preocupes por lo que tú puedes estar pasando, si asegúrate que tú estás buscando la presencia de Dios. Asegúrate que tú estás postrado tu corazón, tu mente, tu cuerpo, todo tu ser delante de Dios, porque Él te dará la victoria. Es en Él que tenemos victoria, no es en otra cosa, es solamente en Dios que nosotros podemos reconocer que su presencia está en medio de nosotros todos los días de nuestra vida, aún en situaciones difíciles. Confía en Jehová, confía en el Señor, que Él te dará la victoria en todo lo que podemos estar pasando. Aleluya, verdaderamente damos gracias a Dios. Hay tanta promesa de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia, que nosotros debemos buscarla y apoderarnos de ella, para nosotros poder ser libres, para nosotros poder caminar con esa seguridad, con esa certeza, aleluya, es lo que necesitamos. A veces en estos tiempos se nos hace tan difícil, la gente vive con tanto caminar, con tanto ocupado, que se olvidan de sacar tiempo para orar, que se olvidan de sacar tiempo para poder clamar a Dios. Solamente miran las circunstancias, solamente miran el problema, pero no miran al Dios que es el encargado del problema, el Dios que puede resolver cualquier situación por la que tú estés pasando. Tú estás enfermo y en esta hora clama a Jehová, que Él te dará la sanidad. Está deprimido, clama a Dios y Él te dará, aleluya, pondrá gozo en ti, en ese corazón triste que te encuentra en esta hora. Clama a Jehová, aleluya, en todo miedo, en toda emoción que podemos estar pasando. Aleluya, que no te paralice el miedo, sino que a través del miedo tú puedas levantarte y poder confiar en Dios. Poder confiar en Dios es necesario. Como dijo el maestro, no temáis, tener paz. Busquemos la presencia de Dios cada día en nuestra vida y confrontemos que Él nos guiará, que el Espíritu de Dios guiará nuestra vida, guiará tu vida, aleluya, y cosas grandes pasarán en tu vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida, toda tu familia y todo lo que tú tengas que pasar en esta semana. Sea el Señor, que la paz de Dios que gobierne tu vida, como dijo Jesús a los discípulos, no temáis, tened paz. Busquemos la presencia de Dios en nuestra vida y conforme Él nos guiará y nos protegerá. Que nuestra fe sea más grande que nuestro miedo y que podamos enfrentar cada desafío con confianza y temor. Que nuestra fe sea más grande que nuestro temor, que tu temor. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra y que la paz de Dios esté con vosotros. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios.